porque tú eres fiel, Señor, y tu palabra bendita dice que tu oído está atento, Señor amado, a aquellos que claman, a aquellos que buscan, Señor amado. Te damos gracias, Señor amado, por venir a nuestras vidas, Señor. Tu presencia trae consuelo, Señor amado. Tu presencia quita de nuestro corazón todo disgusto, toda preocupación, Señor amado. Tú traes vida, Señor. Tu palabra dice que tú eres el Espíritu y donde tú estás hay vida, Señor, y hay libertad, Señor. Te damos gracias y te adoramos, Rey Santo. Gracias por recibirnos, Señor. Gracias por traernos, Señor amado, a este lugar, Señor. Gracias porque, Señor amado, no podemos vivir, Señor amado, en esta tierra sin un toque de tu presencia, Señor. Sin esperanza, la esperanza que tú das, Señor amado. Y sin sabiduría, Señor amado. ¿Cuánta sabiduría necesitamos para saber escoger lo que conviene, lo que es bueno, Señor? Lo que es edificante, lo que nos acerca a ti, Señor. Estamos en un mundo, Señor, donde tu palabra dice que incluso a los escogidos, Señor amado, el enemigo va a tratar de engañar, Señor. ¿Cuánto necesitamos estar en ti, Señor amado? Te bendecimos y te damos gracias por venir, Señor, a nuestro encuentro, Señor. Y ponemos delante de ti todas nuestras peticiones con ruegos y con acciones de gracia, sabiendo que tú, Señor amado, si no lo has hecho en algún momento, lo vas a hacer, Señor. Seguimos orando por nuestra sanidad de nuestro cuerpo, Señor. Pero también, como decía esta canción, Señor, porque tú nos restaures, porque nuestro odre, Señor amado, sea restaurado, para que tu presencia more, Señor, para que el vino nuevo, Señor amado, haga que se conserve en ese odre nuevo, Señor. Tu palabra dice tanto lo uno como lo otro, Señor amado, se conservarán, Señor. Tu unción y nosotros que somos tu odre, Señor amado. Te bendecimos y te pedimos que traigas sabiduría en tu palabra, Señor. Hoy nos ponemos delante de tu presencia, Señor. Nuestro cuerpo es tuyo, Señor. Nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra boca, Señor amado. Todo nuestro ser te pertenece a ti, Señor. Úsanos, amado Dios, para proclamar tu palabra, Señor. Úsanos para el ministerio, Señor amado, para ministrar, Señor, tu gloria, Señor, para contar las buenas nuevas a todos, Señor amado, que tú eres nuestra salvación, que hay esperanza, que no se acaba todo aquí en la tierra, Señor. Nos espera un reino, Señor amado. Nos espera una gloria, Señor amado, delante de tu presencia. Vida nueva, cuerpo nuevo, reino nuevo, Señor amado, delante de tu presencia, Señor. Te bendecimos y te damos gracias, Señor amado. Y atamos todo espíritu de error, Señor amado, que tú has venido hablando de esto, Señor, a través de tu siervo, y lo echamos fuera, Señor. Queremos tu verdad, Señor amado. Este gobernador que estuvo delante de ti, Señor amado, preguntando qué era la verdad, Señor. La palabra nos dice que tú eres la verdad, Señor Jesús. Y te pedimos que habites en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos podemos sentar. Vamos a buscar la palabra en Lucas 22, 24. Y quiero preguntarles algo como para entrar en el tema. Eh, no me gusta casi hablar de política porque eso genera división, pero es algo en lo que está todo el mundo ahorita, ¿no? Esencialmente hoy. Esta semana tuvimos como una charla, como una discusión con un compañero de estudio y defiende férreamente su corriente política, que no voy a decir cuál es, para que usted no se ponga aquí estresado ni nervioso. Pero es uno de los periodos, y no es solamente aquí en Colombia, es uno de los periodos donde la gente se ha movido en masa a ofrecerse por este puesto, ¿no? Yo no sé si usted vio cuántos candidatos habían aquí en Colombia para la presidencia. Esta mañana escuché el dato, o ayer, no me acuerdo, de que habían 11, pero obviamente esa lista ya está depurada a través de la campaña que han hecho, ¿no? Ya muchos se dieron cuenta que no pudieron y no siguieron, entonces se adhieren a que sí tienen la oportunidad. Pero es uno de los tiempos donde la gente más se ha postulado para recibir, para pelear por el puesto. Y yo me pregunto, bueno, ¿qué haría usted ahí sentado? A uno de los chicos les pregunto, si ese puesto fuera suyo, si le otorgaran ese puesto a usted, que usted tenga que gobernar un país.
¿Qué haría usted? Ahorita saca usted sus 50 hojas de propuesta, no. ¿Le gustaría tener ese puesto? ¿Le gustaría tomar un país? Yo le hago una sugerencia o más bien un punto de vista. La Biblia dice que el que quiere gobernar la iglesia, gobierne bien su casa primero. ¿Qué le ha parecido a ustedes, las cabezas de familia, gobernar su casa? ¿Qué tal es eso? Le pregunto allá a mi mamá, que fueron 7 muchachos. Una vida placentera, relajada, chévere. Disfruta uno gobernando a muchos muchachos rebeldes. Qué tal le parece eso? Difícil, ¿cierto? Si usted tiene contento a uno, los otros 5 o 6 no van a estar contentos por eso. Claro, es que a ese sí lo prefieren, a ese sí lo quieren. Si usted trata de partir las cosas iguales para todos, no falta el que diga, no, pero vea lo que me dejó a mí. En cambio, a ese sí. Y siempre va a haber conflicto, ¿cierto? El apóstol Pablo hablaba de una iglesia donde decía que era necesario que hubieran divisiones para mirar cómo está la gente. Y cómo está la gente delante de Dios, no en el grupo, no en la dinámica diaria. ¿Cómo está la gente delante de Dios? Para mirar quiénes sí son aprobados y quiénes no. Eso decía el apóstol Pablo a una iglesia donde, creo que era la iglesia de Corinto, donde habían roces, ¿cierto? Claro, es que usted es de Pedro y yo soy de Pablo y de Apolos. Y cuando uno se pone a mirar la dinámica de la gente, es envidia, es odio, es veneno, es hipocresía. Si uno se mete en el grupo, porque el Señor dice que todas esas cosas salen del corazón. ¿Y quién de nosotros no tiene un corazón? Todo, ¿cierto? Y si el Señor dice que de ahí salen esas cosas, que son las que contaminan al hombre, pues todos estamos en la misma dinámica, ¿cierto? En algún momento va a sentir usted envidia, en algún momento va a sentir rabia, en algún momento va a sentir celos. Alguien dice que si lo quieren conocer a uno, deberían ir a la casa de uno, ¿cierto? Porque uno se puede portar bien en un lugar público, en una reunión, pero vaya a la casa, a ver a ver quién es uno. Cuéntele, pregúntele a los hermanos. Es más fácil que un amigo guarde un secreto a que un hermano guarde un secreto, ¿cierto? Cuando hay una reunión de hermanos, es muy factible que le saquen a usted los cueros al sol, los que más lo conocen, ¿cierto? Pero aquí vamos con todo esto. Yo quiero que usted se meta por un momento en el puesto o en la situación y vamos a mirarlo a través de la palabra, cómo Dios quiere algo totalmente diferente a lo que queremos nosotros los hombres. Amén. Dije que 22-24. Dice, el título dice la grandeza del servicio. Pero dice aquí, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿De quién está hablando o a qué se refiere esta palabra cuando dice de ellos? De los discípulos, ¿correcto? Y dice, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. En cualquier discusión de política que usted encuentre o se meta, que le aconsejo que no lo haga, siempre las personas van a defender a un personaje, ¿cierto? Ah, que es que el suyo es malo y el mío es bueno porque el mío hizo esto y lo otro, en cambio el suyo hizo esto y lo otro. Dice aquí que la gente lo va a ver como bienhechor. Mas no así entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Oiga, el trabajo que Dios le daba a los discípulos.
juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Qué le parece a usted eh, mirando al pasado, un flashback, es que se llama esto? Mirando al pasado, mirando la palabra, porque cuando uno quiere conocer a Dios tiene que mirar su palabra, ¿cierto? ¿Qué le parece a usted estar gobernando a las 12 tribus de Israel que recién Dios había sacado de Egipto? Quiere que vayamos a la palabra porque la palabra muestra cómo es Dios, pero también muestra cómo es el ser humano, ¿cierto? A veces uno no lo reconoce, que alguien venga y le diga, oiga, a mí me parece que usted es un poquito soberbio. Dice, no, no, yo, ¿cómo se le ocurre? A mí me parece que usted me tiene como rabia. ¿Yo soberbio de qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? Y es difícil. Y esto habla de alguien que no tiene arrepentimiento, ¿cierto? ¿Qué es lo que uno hace cuando se arrepiente de algo? Hablemoslo delante de Dios. Porque digamos que reconocer los errores o las faltas delante de otra persona nos cuesta, ¿cierto? Ir a pedir perdón, oiga, discúlpeme, la verdad lo ofendí, no me di cuenta. Lo robé, le restituyo lo que le robé. Hablé mal de usted, perdóneme. Eso nos cuesta trabajo, ¿cierto? Si nos cuesta delante de los hombres, yo quiero que usted piense un poquito, ¿cuánto le ha costado a usted reconocerlo delante de Dios? Admitir que usted es una persona terrible delante de Dios. Nosotros estamos aquí, hemos admitido muchos errores, ¿cierto? El arrepentimiento nos ha traído aquí. De pronto, los más jóvenes que están aquí no han caído en cuenta de estas cosas, van a tener su tiempo con Dios donde Dios les muestra cómo son ustedes y qué es lo que Dios exige. Amén. De pronto en sus cortos años no han cometido tantas cosas como lo hemos hecho nosotros, pero Dios mira una condición del ser humano, la condición caída, y Él ofrece la salvación, pero eso tiene un trámite, una forma de hacerlo. ¿Y comienza con qué? Un arrepentimiento. Oiga, hemos vivido una vida sin Dios. La cantidad de errores y cosas que hemos hecho que después nos avergüenzan. Necesitamos arrepentimiento. Amén. Humillación. Y qué difícil es sentirse uno humillado, ¿cierto? Y hay gente que se siente humillada por unas cosas que uno dice, pero aquí ahora yo no le dije nada, lo miré mal. ¿Qué pasó? No entendí qué pasó. Y la gente se siente herida profundamente. Y pueden durar años con esa herida ahí clavada y uno ni siquiera se ha dado cuenta. Pero cuando esas cosas salen a flote, pues uno tiene que, ¿cuál es la actitud correcta? Si lo ofendí, perdóneme, no era mi intención. Y si lo ofendí con intención, perdóneme porque ya Dios me ha enseñado que tengo que tener un corazón nuevo. Tengo que sanar mi corazón para poder estar delante de Dios y poder vivir una vida satisfactoria, una vida de plenitud. Amén. Entonces, aquí nos muestra aún en los discípulos cómo era la dinámica. La Biblia nos enseña que los discípulos eran unos antes de la venida del Espíritu Santo, ¿cierto? Después de la venida y la llenura del Espíritu Santo del Pentecostés, comenzaron a ser otros diferentes. Amén. Eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Una renovación, una dirección dada por Dios. Nosotros dirigimos nuestra vida a lo que nos parece mejor, ¿cierto? A veces ni siquiera nosotros tomamos las decisiones de nuestra propia vida, sino que nos dejamos llevar por lo que le gusta a otra persona, por lo que a otro le parece bien. Eso es cuando la voluntad suya se deja llevar, ¿no? Así, suavecito, por una moda, por una filosofía, por una corriente política, por cualquier cosa que los hombres traen. Y la Biblia dice que Dios trajo su verdad para que no seamos niños fluctuantes por cualquier corriente de religión que viene, ¿cierto? ¿Qué es lo que Dios trae a mostrar su verdad? Para que ustedes se fundamenten en la verdad de Dios. Y no se ha llevado por cualquier corriente de doctrina. Y hay muchísimas cantidades de doctrinas que muy pocas de ellas se ajustan a la doctrina del Señor. Amén. Y esta enseñanza habla un poquito de esto.
Dice aquí que había una discusión entre los discípulos, los que seguían a Jesús. ¿Cuál de ellos era el mayor? ¿Cuál de ellos sería el mayor? ¿Cuál de ellos iba a heredar el puesto más prominente en cuanto a los 12, cierto? Eso habla de una pasión muy carnal, ¿no? Se mira fútbol, ¿cuál es el mejor equipo? Mira el equipo, ¿cuál es el mejor jugador? Si usted está en un deporte, tiene que ser el mejor. Yo estuve llevando mucho tiempo a Matías al fútbol y esa psicología me pareció tan harta. Había unos pelados que eran buenos, pero jugando, me refiero al deporte, tenía mucha habilidad, pero les alimentaban demasiado su ego. Y yo digo, como personas, estos muchachos, ¿qué van a hacer cuando sean grandes y de verdad consigan un título? Hombres soberbios, hombres que solamente quieren que les sirva y no servirle a nadie. Y cuando uno mira cómo Dios quiere preparar a la iglesia, es algo totalmente diferente. Aquí Él dice, eh, si ustedes quieren ser los más grandes, tienen que ser los servidores de todos. ¿Qué le parece eso a usted? Lo ve uno en los restaurantes, lo ve uno cuando va a los centros comerciales, cuando va todo el mundo caminando y va la señora con su trapero allá. Y se ve la cara de amargura de la gente porque le toca servir, sea por la cosa que sea porque no estudió, sea porque, por lo que sea. Pero se enfoca la actitud de servicio. Como es muy chévere usted ir a un restaurante y que la atiendan bien, que chévere esto, ¿cierto? Vuelve uno con mucho agrado. Pero una de las cosas que una veces no ve en la palabra, o a veces no ve el estar buscando a Dios, es el galardón, ¿no? Dios habla del galardón y muy poca gente lo mira, porque nuestros ojos están ocupados en el proceso. Cuando no vemos el galardón, el proceso se hace algo muy sufrido, ¿cierto? ¿Qué le pasó a Israel en el desierto? Se quedó en el proceso, no pudo avanzar. Despreciaron la tierra prometida y murieron en el desierto. No pudieron disfrutar a Dios, no pudieron disfrutar el poder de Dios, lo que Dios hizo y ellos pudieron verlo con los ojos. Eso no cambió la vida de ellos, no cambió el corazón de ellos. Y me parece algo muy terrible. Estaba leyendo una definición en un diccionario y mostraba un poquito de qué le había pasado a ese Israel. Dios los había llamado en medio de la esclavitud, ¿cierto? Y como suele pasar cuando hay dos reinos, ¿no? Cuando hay dos bandos, hay un conflicto, un choque, que fue lo que Dios hizo. Ir y humillar a los dioses de Egipto, ir y derrotar a Faraón que se creía Dios en la tierra. Usted se pone a estudiar todas estas filosofías o creencias y siempre hay como una creencia de que eh, un hombre puede representar a ese ser divino, ¿no? Que ese hombre vino del ser divino de una manera mágica. Y todas las culturas tienen una teoría muy fabulesca. Ayer estábamos viendo un poco de lo de China y dice que el universo era un huevo y el huevo se expandió y se hicieron los cielos y la tierra era la yema del huevo y la clara y la cáscara eran el cielo y de ahí nació un hombre, bueno, algo muy y muy relacionado como a lo mítico, ¿no? A lo animal. Y tenían unas teorías, cada cultura tiene una teoría diferente. Entonces, por ende, Egipto tenía su teoría, ¿no? Faraón era Dios en la tierra, un representante de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Ir a humillarlo, ir a mirar las soberbias de ese hombre. Y una de las cosas que me parecen muy bellas de Dios es que Él no entra violentamente. ¿Qué entra haciendo Él? ¿Qué le dijo Moisés? Deje ir a mi pueblo.
a que me sirva. Y como siempre el ser humano que hizo, ¿quién es Jehová? ¿Quién es? Como para que yo vaya y le sirva. Es difícil, ¿no? Porque Dios ataca a la soberbia. Y una de las cosas más impresionantes de Dios es que Dios nos conoce a todos, ¿no? Dios sabe cuál es, digamos que la parte fuerte de cada uno, la parte inmediata, ¿no? Entonces Dios saca y libera a su pueblo de Egipto y decía esta definición que cuando Dios destruyó a todo el ejército de Faraón y llevó a Israel en medio del desierto, ya Israel no tenía un rey, un hombre que los gobernara. Y decía que esta definición que Dios quería ser el rey sobre ellos, el mismo Dios. ¿Y qué hace un reino? Establecer normas, ¿cierto? Leyes. Dios les dio sus leyes y sus normas a través de Moisés. Decía esta definición que ni siquiera Moisés, ni siquiera Moisés Dios lo había designado como rey sobre su pueblo, porque Dios quería ser el rey de su pueblo. Siempre lo ha querido ser. Amén. Hasta el punto de que mandó a su hijo a que fuera rey. Amén. Dios le había preveído estas cosas y dice a través de Moisés que cuando ellos llegaran a la tierra prometida y quisieran rey, escogieran entre sus hermanos. No podía ser un extranjero, ¿cierto? Y Dios dio las normas a través de Moisés de cómo debería ser un rey. No debería llenarse de tanta riqueza, no debería amontonar riquezas, no debería amontonar caballos, no debería volver a Egipto, debería tener una copia de la ley en sus manos para poder leerla e impartir justicia. Obviamente un rey tenía que vivir la justicia y viene un contraste grande. La gente no quiso tener a Dios como rey en los tiempos de Samuel. Queremos un rey como el que tienen todas las naciones, queremos ser igual a ellos. Y Dios les dijo, bueno, no les echaron a ustedes, Samuel, me desecharon a mí. Póngales un rey y vaya y dígales qué va a hacer ese rey con él. Entonces vino Saúl y hizo exactamente lo que Dios había mandado decir a través del profeta. Cogió a los muchachos para la guerra, cogió a las hijas para cocineras, cogió el ganado de todo el pueblo. Porque me pregunto yo aquí en el medio de esta charla, ¿por qué nos gusta eso? ¿Por qué nos gusta que nos gobierne un hombre? Pareciera que nos gustara, siguiera gustando la esclavitud que había en Egipto, ¿cierto? Pareciera que eso estuviera clavado en nuestro corazón. Israel volvió a lo mismo, queremos un rey como tienen todos los demás. Aunque tuvieron un rey tirano, esclavizador, asesino, homicida de niños. Y dice la misma Biblia que los hizo servir con dureza. Ellos querían volver a tener un rey. Y pusieron a Saúl como rey, ¿cierto? ¿Y qué hubo en Saúl? Ciertamente Dios lo respaldó, ¿cierto? Dice la Biblia que él iba por lugares y iba victorioso donde iba. Pero comenzó Saúl a hacer su voluntad y no la voluntad de Dios, ¿cierto? ¿Se acuerdan que Dios le mandó a decir a través de Samuel que derrotara y matara todo lo que encontrara allá en Amalek? Y él comenzó a hacer su voluntad. Me pareció mejor escogerlo del ganado para traer y ofrecérselo a su Dios. Y comenzó a hacer su voluntad. Y el Señor Jesucristo muestra aquí muy claramente que Él no vino a hacer la voluntad de Él mismo, sino la voluntad del que lo envió, del Padre. Y yo hago una pregunta, me la hago a mí mismo, porque ¿qué es lo que nos juzga a nosotros? ¿Qué lo juzga a usted? Usted no tiene un juez detrás suyo con una libreta anotando sus errores, ¿cierto? ¿Qué lo juzga a usted? La palabra de Dios, ¿cierto? El Señor Jesús dijo, yo no los juzgo a ustedes. Mi palabra es la que los va a juzgar a ustedes. ¿Qué lo juzga a usted? Oiga, yo estoy haciendo bien, ¿o será que estoy haciendo mal? Tengo una idea, tengo un plan, tengo un deseo, tengo un anhelo.
Y tiene usted que medirlo, pasarlo por lo que Dios aprueba, por lo que es justo delante de Dios. Estaba leyendo yo la palabra estos días y voy nuevamente en la parte donde Dios dice qué animales debe comer y qué animales no deben de comer. Y mucha gente todavía tiene esta cuestión, ¿no? Esta disputa en esto, este desacuerdo. Y el punto más alto de estas cosas, la palabra dice, de estos animales no debes comer ni tocar sus cuerpos muertos, porque entonces serás inmundo todo el día. Serás inmundo delante de Jehová. ¿Y cuál será el punto más alto? Comer camarones, langosta o no comerlos, o comer cerdo o no comerlo. ¿Qué creen ustedes? O es que yo como esa comida y usted come otra. El punto más alto de esto que Dios estaba enseñando era no estar inmundo delante de Dios, agradar a Dios en estas cosas, tener comunión con Dios. Amén. Pero nosotros los seres humanos somos como los niños pequeños, ¿cierto? Papito, no vaya para allá. El niño fue para allá y ¡pum! Se bajó la cabeza. Nosotros somos así, ¿no? Pareciera que las leyes nos desafían a romperlas. Y más ahora en estas generaciones que estamos. El dicho es, las reglas se hicieron para romperlas. Pero la Biblia nos enseña que las reglas no son para romperlas, sino para guardarlas, ¿cierto? Porque si no las reglas me van a romper después a mí. Amén. Entonces teníamos un pueblo ya sin rey, sin esclavista. Pidieron rey y se les puso a Saúl, que comenzó a hacer su voluntad. Pero había un hombre que se llamaba David. Dice la Biblia que este comenzó a agradarle a Dios. Era un pastor que peleaba por sus ovejas, ¿cierto? La Biblia dice que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y le agradó. Y muestra las películas de muñequitos y todas estas cosas, pero muestra más la palabra que mientras él cuidaba las ovejas, adoraba a Dios con su arpita, ¿cierto? La Biblia dice que él tocaba el arpa delante de Saúl para que el espíritu de Saúl tuviera paz. Entonces nos muestra un hombre que amaba a Dios y que adoraba a Dios y que era conforme al corazón de Dios, ¿cierto? ¿Quién convenía que reinara? ¿Este o Saúl? Además, cuando usted comienza a leer los salmos, se da cuenta que David convocaba a la gente para adorar a Dios. Usted se da cuenta que David escuchaba a los consejeros, a los profetas de Dios. Ciertamente usted me va a decir, pero David pecó. Sí, claro, la Biblia dice, ¿cuál hombre no ha pecado? ¿Cuál hombre no ha pecado? La Biblia dice, todos los hombres pecan. La Biblia dice, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces no se siente en la silla del juez, porque si usted juzga, con el mismo juicio que usted juzga será juzgado, dice la palabra, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenía David? Amaba a Dios, adoraba a Dios. Y a él se le fue dado el reino. Amén. ¿Y cómo fue la vida de David? ¿Cómo cree usted que fue la vida de David? Quiero que participen un poquito porque eso muestra lo que sabemos nosotros de Biblia, ¿cierto? O lo que creemos saber para que Dios nos corrija en lo que estamos mal. ¿Cómo fue la vida de David? Chévere, ¿no? Piña colada allá en el reino. Música, mujeres, todas las que quisiera, con las cadenas de oro aquí colgadas, así como los pelados de ahora. ¿Cómo fue la vida de David? Una vida dura, uno no ve esa parte de la escritura, ¿cierto? Y los discípulos no ven esa parte de lo que ellos están discutiendo y queriendo. Lo difícil de ser un gobernante. Perseguido por los hijos, lo querían matar los hijos. Vida de guerras. La Biblia dice que David no pudo construir el templo de Dios porque había derramado demasiada sangre. La vida de una persona que le quita la vida a otra debe ser una cosa espantosa. ¿Cuántas personas pudo haber matado David? Y era para lo que Dios lo había llamado, para impartir justicia. Amén. Perseguido por Saúl.
traicionado por los hijos querían usurpar el reino, le tocó salir corriendo porque el hijo lo quería matar. Y cuando uno comienza a leer la palabra se da cuenta que no es tan dichoso como suena, ¿no? La vida del creyente es sufrida, pero hay un galardón grande para nosotros, amén. Hay un galardón grande, mire lo que dice aquí. Ellos querían saber cuál era el mayor y seguían con el pensamiento de todos los humanos, ¿cierto? Y seguramente ese pensamiento estaba clavado en ellos porque estaban bajo el yugo de Roma, pero era una competición como del ser carnal, ¿no? Del ser natural. ¿Y la misión de Cristo qué es? ¿O cuál fue la misión de Cristo caminando en la tierra específicamente con estos 12 personajes que lo seguían a él? Bueno, a eso es a lo que vamos porque venimos hablando del reino, ¿no? Hace 8 días hablamos del reino de Dios. Déjelas ahí, después las recogen. Él viene hablando de un reino diferente al de la tierra. Pero ¿qué estaba haciendo Jesús con estos 12? ¿Qué está haciendo Jesús con usted en su vida? ¿Qué está haciendo Dios? Preparándonos, ¿cierto? Alistándonos para la venida de su reino. Me hizo acordar esta mañana meditando en esta palabra lo que pasó con Esther cuando fue llevada con las doncellas a un lugar donde les hacían sus cosas preparándolas para el encuentro con el rey. ¿Y cuál era el peligro de que ella se presentara antes del tiempo o sin el atuendo o sin las formas en que ella tenía que ser presentada al rey? ¿Cuál era el peligro que corría Esther? Que la mataran, ¿cierto? Meditaba yo en eso. Oiga, el Señor es bueno porque Pedro dice que algunos dicen que el Señor está tardando su venida. Y después explica, no es que la esté tardando, es que Él es misericordioso para que más hartos de nosotros seamos salvos. Y mientras eso pasa, Dios nos está preparando para un encuentro con Él. Yo me ponía a pensar, bueno, si el Señor viniera en este momento, o si nos tocara presentarnos delante de Dios en este momento, ¿qué pasaría? ¿Ha puesto usted a pensar? A mí me da temor, ha habido momentos donde me da temor, y me toca salirme del lugar donde estoy. Algunos dirán, ah, pues qué man tan cobarde, todos quieren ver a Dios, ¿no? Pero, ¿qué pasaba, por ejemplo, con los sacerdotes que tenían que entrar a ministrar en el lugar santísimo? ¿Qué pasaba con ellos? Dice la Biblia que tenían campanillas en el borde de los vestidos, ¿cierto? Pero entraban amarrados con un lazo a la cintura porque de pronto no estaban bien delante de Dios y caían muertos. Y nadie podía entrar a sacarlos. Les tocaba a los que estaban afuera jalarlo con el lazo. Entonces, ve uno la misericordia de Dios en que Él nos está preparando para presentarnos delante de Él aptos, ¿cierto? La Biblia dice que sin mancha y sin arruga. Y yo le hago la pregunta para que usted la medite. ¿Usted ya está preparado para tener un encuentro con Dios? No sabemos a cuántos años nos vamos a morir. No lo sabemos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace Cristo aquí? Preparar a la gente para tener un encuentro con Dios. Es como algo muy repetitivo, ¿no? El Señor le dijo a Isaías, vaya y grítele a todo el mundo desde la montaña alta. Dígale a la gente que se aliste para la venida del reino. Y después viene en el Nuevo Testamento y dice, mismo Señor Jesús dice, Juan el Bautista es la voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino para el Señor. ¿Qué estaba haciendo Juan para presentarle a todo el mundo al Mesías? Preparando a la gente, ¿cierto? Bautizándola. Oiga, arrepiéntase porque ya viene el reino. Arrepiéntase porque el reino de Dios ya viene, está cerquita. Y la palabra lleva diciéndonos como 2000 años que el Señor ya viene, ¿cierto? Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Estamos preparando para esto. Ayer o antier hablaban de la media maratón que se corre. Y hay gente que se mete a correrla de una vez. Hubo un señor que le dio un infarto y murió, ¿cierto? Estaba alcoholizado o algo así pasó. ¿Qué debería hacer uno para una carrera de estas?
Ay, yo quiero, voy a ir. Vaya usted sin prepararse, a ver cómo va a quedar al otro día. Prepararnos, ¿cierto? Eso es lo que Dios está haciendo a través de extender su misericordia, preparándonos. Y Jesús estaba haciendo esto, preparando a un grupo de personas que sobresalía todavía la inmadurez, ¿cierto? ¿Qué edad promedio podía tener los discípulos? Me imagino que Pedro sería el mayor. El más joven era Juan, ¿cierto? Pero habían estas riñas entre ellos por cuál iba a ser el mayor. La serie esta nos muestra más, ¿no? Hay una riña entre Andrés y Juan, y entre Jacobo y Juan, y entre Pedro y Andrés, ¿cierto? ¿Cuál era el más cercano a Jesús? ¿Cuál era el de más confianza? Y uno mira la Biblia que sí, habían responsabilidades dadas, un poco de responsabilidades más altas dadas a Pedro, ¿cierto? Y todo se probaba por el amor. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Bien dice la Biblia que Dios al que le da más le exige, ¿cierto? Y Jesús le dijo a Pedro, usted es bienaventurado, Pedro, porque lo que yo le estoy preguntando no se lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si Dios le da a usted algo, le va a exigir cuenta sobre lo que le dio. Amén. Entonces, ellos estaban peleando y discutiendo por esto, ¿cierto? Pero ahí viene la lección. ¿A usted le gusta que Dios le enseñe? ¿Le gusta saber lo profundo de Dios? ¿Le gusta saber los misterios del reino? El Señor dice que a los que tiene se le dará más, ¿cierto? Usted tiene fe, usted viene aquí los domingos, usted se une a la oración y Dios le mandó más de él, ¿cierto? Había un problema aquí con los discípulos y era querer ser como autoexaltados, ¿cierto? Dice la Biblia que el que se exalta, ¿qué? Será humillado. Pero el que se humilla, Dios lo va a exaltar, ¿cierto? Una cosa que había entre los judíos era querer reinar, ¿no? El reino, queremos el reino, Señor, como alguna vez lo tuvimos. La Biblia dice que en los tiempos de Salomón, todos los reyes venían, de alrededor venían a escuchar la sabiduría de Salomón, ¿cierto? Y fue un reino esplendoroso en cuanto a riqueza, porque todos le llevaban riqueza a Salomón para poder escucharlo. Todos venían con perfumes, con animales exóticos, con con especias olorosas, con marfil, con oro, para poder sentarse a escuchar a Salomón. Y la nación de Judea en ese momento que estaba Jesús caminando sobre la tierra, querían el reino. En este momento siguen queriendo el reino, ¿cierto? La guerra es por el reino, por el territorio. Y se lanzan cohetes, se lanzan bombas por el territorio, amén. Entonces dice, una de las preguntas de los discípulos al Señor era cuándo iba a restaurar el reino de Israel. Pero la gente seguía queriendo un reino con un rey, una persona que los gobernara, ¿cierto? Seguimos pensando en el reino terrenal, ¿cierto? La Biblia nos dice que no nos hagamos tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen, ¿cierto? Sino más bien que nos hagamos tesoros en los cielos, donde nada de estas cosas pasan, donde ladrones no minan ni hurtan, ¿cierto? Los discípulos de cierta manera pensaban igual. Eh, Salía a flote su parte humana, sentimental, ¿cierto? Salía a flote su parte egoísta. Ellos querían nuevamente ser un reino en la tierra. La pregunta es aquí, ¿cuál sería el mayor? Y es un principio que va en contra de lo que Dios establece. Aquí en esta misma parábola el Señor dice o da a entender que Él es el mayor y está entre ellos como el que sirve.
Yo pensaba un poquito sobre esto y es como si el Señor quisiera darle una lección a los ángeles, ¿no? A los ángeles caídos. Porque leyendo este libro de Enoch decía que los ángeles que le sirven a Dios, ellos desearían estar en la tierra predicando el Evangelio. Ellos desearían servirle a Dios de esa manera. Pero los ángeles caídos, ¿qué quisieron? ¿No ha puesto a pensar usted esto? ¿Qué quisieron los ángeles caídos? ¿Con qué los tentaría el diablo para que se rebelaran contra Dios? Correcto, ¿cierto? La Biblia cuenta o habla de personajes o entidades espirituales que gobiernan, ¿cierto? Eh, eh, Habla de que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades que rigen en los lugares celestiales. Y ese poder que ellos tienen en los lugares celestiales se ve reflejado en lo terrenal. Cuando hay lugares que son espantosamente enemigos de Dios, donde gobierna la brujería, la hechicería, la prostitución, el narcotráfico. Usted se ha puesto a pensar cómo es la potestad que gobierna México, que es uno de los lugares donde gobierna la muerte, el narcotráfico, la prostitución, eh, una cantidad de cosas que Dios abomina. ¿Cómo será esa potestad? Ahora, la Biblia muestra que el reino de lo que hablaba este hombre que el día del ayuno, el reino fue quitado de nosotros. Cuando el diablo viene a tentar a Jesús, ¿qué le ofrece? Los reinos del mundo, le dice la Biblia, que le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, si usted postrado me adora, todo esto será suyo porque a mí me ha sido dado. Pues él tentó al diablo, al Señor Jesús, perdón, con los reinos del mundo, ¿cierto? El Señor obviamente se negó a esto. ¿Y qué dijo? Al Señor servirás y solo a Él adorarás y por su nombre jurarás, dice la Biblia, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con los ángeles? Accedieron a esa tentación, ¿cierto? La Biblia dice que con esas contrataciones, él se barrió la tercera parte de los ángeles del cielo. Y yo le hago una pregunta, mire usted la sociedad, ¿qué quiere la gente? Mire las redes sociales, ¿qué quiere la gente? Poder, fama, riquezas, gloria, sirvientes, lujos. ¿Qué quiere la gente? ¿Qué querían los reyes de Israel? Que en su mayoría fueron perversos en comparación con los reyes de Judá. Lea la Biblia y se da cuenta cómo es el ser humano cuando gobierna. Sin Dios. ¿En qué caían los reyes? En excesos, en mujeres, en hechicerías, en idolatrías. ¿Por qué fueron desechados ellos? Porque en algún momento desecharon a Dios. Incluso muchos de los reyes de Judá, que es la tribu que el Señor escogió, y que por la misericordia de David Dios le prolongó el reino a la tribu de Judá, permanecieron porque ahí viene el Señor, ¿no? De la tribu de Judá. Pero la gente quiere poder y riquezas y territorio. Usted mira los imperios, los imperios que más han reinado en la tierra, más han conquistado territorio. ¿Y en qué caía esta gente? Yo le digo, a mí me parece una vida miserable, porque aunque pueden deleitarse con las cosas de la tierra, ¿cuál es su fin? O locura. Leyendo este libro de Josefo Flavio, habla un poco sobre Herodes. Herodes mataba a sus hijos para que no los usurparan el trono. ¿Cuántos reyes bíblicos no mataron a sus hijos? ¿Cuántos reyes no cayeron en errores? Tenían su responsabilidad, pero le dieron la espalda a Dios. Amén. Pues el pensamiento es ese, bueno, queremos lo terrenal, queremos gobernar, es justo porque Dios nos prometió el reino, dirían los judíos, ¿cierto?
Pero Dios no está hablando del reino de la tierra. La Biblia nos deja claro que el Señor dice que mi reino no es de este mundo. Pero hay algo sorpresivo en cuanto a nosotros que tenemos que saber. Que la Biblia dice que nuestro reino no es de este mundo. Nuestro reino lo tenemos que ganar en este mundo. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? A que vamos a gobernar con el Señor en los cielos y después de que la tierra sea renovada, vamos a gobernar con Él en la tierra. Tenemos que ganar nuestro reino en este mundo, ser preparados para ser reyes en este mundo. Alguna vez Yuri veía la preparación que tenía Diana, Diana, ¿qué era ella? La reina que murió estrellada en ese porque los paparazzi la asediaron. Correcto. ¿Cuál es la preparación de una mujer de estas para ocupar ese puesto de princesa, la princesa Diana? Una vida de normas, de reuniones, de hábitos. Y es una preparación difícil. Ella cuenta que fue una preparación difícil. Tan difícil que ella siente que la atosigaron para que pasara lo que le pasó. Amén. Pero en medio del reino que Dios nos ofrece a nosotros nos da libertad. Nos saca de una esclavitud para que vivamos en su reino. La Biblia dice que Dios nos sacó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo. Amén. Pero ¿quién es el que nos viene a formar a nosotros como príncipes y reyes? Al mismo Señor Jesucristo. Y aquí lo está haciendo con estos apóstoles. Dice, oigan, no, ustedes están pensando como las gentiles, como la gente del mundo. Ustedes quieren un gobierno terrenal, quieren ser grandes unos sobre los otros. Dice aquí en el 25, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Así funciona el mundo. ¿Qué hacía Israel en el desierto? Ah, tan rico que la pasábamos en Egipto. Rico, mirando cómo les mataban los hijos, esclavizándolos. Se dice que la muralla china, la gente que iba muriendo la iban mandando allá y todos los cimientos están llenos de muertos porque los hicieron a trabajar con dureza hasta que la gente moría y quedaban allá sepultados, ¿no? Lo mismo pasaba cuando ellos estaban construyendo estas edificaciones allá en Egipto. Los hacían servir con rigor, dice la palabra. ¿Y cuántos de ellos murieron construyendo estas cosas en Egipto, estas ciudades, ¿no? Y la gente le sigue llamando bueno. A mí me impresiona cuando usted mira la historia de Pablo Escobar, de cuánta gente dice, no, ese hombre fue una maravilla, nos hizo un barrio, nos dio casa, nos dio carros, cuánta sangre costó eso. Yo que ya estaba viendo un reportaje donde decían que este hombre usó la necesidad que tenían los pobres de Medellín en ese momento. Hay un muchacho sin trabajo necesitando plata porque la familia está aguantando hambre. ¿Qué les ofreció? Un trabajo para que fueran a matar gente. Los sicarios, los gatilleros. Y mucha gente dice que el hombre fue muy bueno. Uno no entiende estas cosas. La gente no tiene una manera de juzgar correcta. Y una de las cosas que Dios demanda es juicio. Que ustedes y yo apliquemos la justicia, pero no nuestra justicia propia, ¿cierto? La justicia de Dios. Amén. Entonces Dios dice, a esta gente que es mala, la gente le llama bueno, porque oprime, porque cobra impuestos, porque... Y lo llaman bueno. ¿Cuánta gente está dando su vida ahorita por un candidato u otro? ¿Cuántos muertos ha dejado la política? Incluso Iván Cepeda es víctima de estas cosas, porque habiendo un reportaje donde mataron al papá de él, Jorge Eliezer Gaitán, todos los que han muerto por la política, ¿no? ¿Por qué? Por el poder, por querer ser los primeros, ¿cierto? Dice el Señor, pero no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. ¿Cómo Dios nos entrena a nosotros para heredar un reino?
a través del servicio, ¿cierto? ¿Qué dice aquí? Oiga, si usted quiere ser grande en los cielos, tiene que ser un servidor aquí en la tierra. Y lo más impresionante del caso es que lo dice quién, la suprema autoridad en el asunto. Amén. El que más sirvió, dice la Biblia que el Señor se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El que dio su vida en servicio para la salvación nuestra. Amén. La cena dice esto, ¿no? Este es mi cuerpo que es dado por vosotros. Amén. Entonces yo le hago una pregunta, ahorita que se viene esa reunión que va a haber el sábado, y una de las cosas que el pastor dijo es que él esperaba que nosotros estuviéramos orando por esto, ¿cierto? Y que también estuviéramos allá respaldando. No sé hasta dónde le llega a usted la invitación de ir a la reunión, de pronto a escuchar algo que usted ya ha escuchado muchas veces, ¿cierto? Pero ¿a quién le está sirviendo usted cuando hace eso? A Dios. Amén. Tenemos nosotros una lucha, cada uno de nosotros, porque el Señor dice que nosotros somos esclavos de nuestra barriga, ¿cierto? Y cuando Dios lo llama a usted a un ministerio, lo prueba económicamente y de todas las maneras para después aprobarlo, ¿cierto? Lo prueba para después aprobarlo. Y tenemos ese conflicto cuando entramos a servirle a Dios. Oiga, yo le estoy sirviendo a Dios, pero de pronto no hay para un recibo, de pronto no hay para comer como comía antes, de pronto no tengo lo que tenía antes. Mucha gente piensa esto, ¿no? Mucha gente se negó a ser pastor de mi amado Jesús en Bogotá porque ya le habíamos pasado cosas así. Amén. ¿Qué tenían los discípulos? Ellos decían, nosotros dejamos todo y te decíamos seguido. ¿Y qué les dice el Señor? Más adelante les dice, ustedes han estado conmigo, han sido fieles, yo les voy a adjudicar un reino. Amén. Pero quiero que miremos al 27, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Qué está demostrando aquí el Señor? Una lección de humildad, ¿cierto? El Rey del universo se sentó a servir. Dice la Biblia que en el momento de la cena, él tomó una toalla y le lavó los pies a todos. Y él antes de hacer eso les dijo, ustedes no van a entender esto en este momento, pero después lo van a entender. Y tal vez de pronto nosotros no entendemos que somos llamados a ser formados en el servicio, aunque después de eso venga un reino. Pero vuelvo al ejemplo de Saúl y de David. ¿Cuál era el comportamiento de Saúl en el reino? Un hombre egoísta, ¿cierto? Que no quería hacer la voluntad de Dios. Que tomó todas las cosas del pueblo para bienestar de él. ¿Cuál era la actitud de David? Un hombre que adoraba a Dios, ¿cierto? Con su arpa, impreso en la mayoría de salmos, vemos cómo el hombre se deleitaba en Dios. En un salmo él dice, eh, con tristeza él dice, me acuerdo cuando yo llevaba a las multitudes delante de Dios para que lo adoraran. Cuando él trajo el arca del sitio este donde estaba y la llevó a Jerusalén, ¿qué hacía la gente? ¿No iban todos adorando a Dios, ofreciéndole sacrificios a Dios? Ahora, si usted quiere ser un gobernante aquí en la tierra, ¿para qué lo quiere ser? ¿Para qué quiere tener poder? ¿Para vivir su vida egoísta? O mejor, para servirle a Dios. Amén. Y no quiero con esto que usted se meta en la idea que yo soy un anarquista como el gobernante, que todos tienen que vivir iguales. ¿Qué dice la Biblia en Santiago en cuanto a los que tienen dinero y poder? Sean ricos para con Dios, dadivosos, que su dinero les sirva al reino de los cielos. Amén. Pero aquí hay algo como encerrado. ¿Qué tenían los discípulos?
¿Qué podía tener Pedro siendo un pescador? Dice la Biblia que no tenía ni estudio, no tenía ni letras, ¿cierto? El Evangelio de Marcos, que día estaba leyendo yo, y Marcos era un discípulo de Pedro, y este Evangelio fue inspirado o escrito, lo escribió Marcos, a través de todo lo que había vivido Pedro con el Señor. Yo me ponía a pensar, pero ¿por qué lo escribió este y no este? Pues la Biblia dice que Pedro no sabía ni escribir, pero mire Dios cómo lo usó. ¿Qué tenía él? Nada, pero fue uno de los servidores del Señor. Fue uno de los que Dios escogió el Señor, dice la Biblia, que sobre esa fe que tenía Pedro iba a fundar la iglesia. Amén. Dice la Biblia que Dios escogió de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios y los entendidos, ¿cierto? Pero de eso vil y menospreciado, Dios lo estaba formando. ¿Cómo era Mateo? ¿Quién quería a Mateo? El publicano, el cobrador de impuestos a su misma nación. ¿Quién lo quería? Y usted lee el libro según el Evangelio según Mateo, y no sé si usted ha llegado al punto de deleitarse con lo que lee. Es decir, oiga, el Señor era maravilloso, era muy bello. De ver a Cristo en la palabra. ¿Qué era Cristo aquí? Un formador de reyes. Estaba formando a estos 12 que eran viles y menospreciables a los ojos de todo el mundo, pero los estaba formando para un reino. Amén. El mensaje, uno de los mensajes una de las palabras que más se repite en el Nuevo Testamento es el reino. Lo que Dios tiene preparado para usted, para mí, para todo aquel que cree en Él. Pero mucha iglesia está errada creyendo que el reino es aquí en la tierra. Aquí es la preparación. Aquí es donde usted tiene que ataviar y vestir y perfumar para poder entrar a ese reino, como le pasó a Esther. ¿Y qué le pasó a Esther? Hubo una situación donde ella dijo, no, así me maten, yo voy a entrar a la presencia del rey. ¿Qué hizo Esther con esto? Pasa como pasó con Abraham cuando Dios le dijo, ofrezca a su hijo. La Biblia nos cuenta en Hebreos que Abraham tomó la decisión en su corazón y ya lo mató. En su corazón tomó la decisión porque él conocía a Dios. ¿Qué hizo Esther cuando entró a la presencia del rey? No importa si me matan. Para esto me ha traído Dios. Y ella expuso su vida porque no sabía si el rey la iba a matar o no. Pero fue y le dijo al rey fue y le dijo al rey lo que tenía, lo que estaba pasando y salvó a la nación de los judíos. Amén. ¿Qué hizo Dios? La puso al lado de Asuero como reina, ¿cierto? Nosotros somos eso, esa reina que Dios está ataviando y está vistiendo y la está arreglando para que en el momento dado se siente con el rey. Amén. Eso somos nosotros. Esa es la formación que Dios está dando a todo aquel que cree en Jesucristo. No sé hasta dónde está usted dispuesto a servirle a Dios en lo que Él lo llame. Pero téngalo muy claro, si usted quiere ser rey, dice aquí la palabra, hágase como uno de los que sirven. Amén. Dios nos dio el ejemplo, el Señor Jesús. Filipenses dice que haya pues este sentir en vosotros que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo y se hizo un siervo. Amén. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. La Biblia nos da varios ejemplos de eso, como el de Esther. Se humilló delante del rey exponiendo su vida para traer salvación y heredó un reino. Amén. ¿Qué más podemos decir de esto? Dice el Señor, pero vosotros los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Dios está hablando, el Señor está hablando aquí de un reino asignado para los que no abandonan, ¿cierto? Para los que están ahí. Yo sé que aquí muchos han estado puestos a prueba en cuanto a la fe, en cuanto al servicio. Mi amado Jesús ha pasado por momentos de prueba, ¿no? Que ha parecido casi que se acaba, pero la fidelidad de Dios se ve ahí.
Y a los que han permanecido, dice aquí el Señor, que les va a asignar un reino, como se lo asignó el Padre. Amén. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Este último versículo ya los pone como reyes que juzgan, ¿no? Y yo le hago una pregunta. Obviamente todavía estamos en preparación. ¿Usted está preparado para juzgar a alguna otra persona con la autoridad moral, así como la Biblia dice que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas? ¿Qué buscaban los escribas? Usando la palabra de Dios. ¿Qué buscaban los escribas? ¿Cuál era la vida de los escribas y los fariseos? El Señor dice que ellos se sentaban en las mejores sillas, ¿cierto? Y les fascinaban que todo el mundo los llamara rabí, rabí, oiga, maestro. De hecho, en la serie esta muestran que cuando ellos iban caminando por la calle, la gente se detenía y les hacía como reverencia. Dice el Señor que ellos se vestían sus vestidos, sus mantos largos, llenos de filacterias por toda parte. Apariencia, ¿cierto? Reino. ¿De qué eran sostenidos los fariseos y los escribas y el sumo sacerdote? ¿De qué vivían ellos? De las ofrendas de la gente que iba a dar sus sacrificios para que Dios los perdonara. De eso vivían ellos. Y por eso el Señor les dio tan duro. Porque en vez de servirle a la gente, dice la Biblia, que ellos iban y despojaban a las casas de las viudas y como pretextos hacían largas oraciones. Vivían para la amor. Este libro de Josefo dice que ellos tenían negocios con Roma y algunos sumos sacerdotes eran puestos por Roma a conveniencia de Roma. Amén. Yo creo que usted se imagine la paciencia que tuvo Dios para no destruir a toda esta gente. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted quisiera gobernar sobre un poco de gente rebelde? Moisés le decía a Israel, ustedes son un pueblo loco, ignorante, no se quieren someter a Dios. Dios lo llama a uno a servir y servirle primero a Él. Toda cosa que Dios lo llama a usted a hacer, tiene que entender que no es solamente a los hombres. Esa es la forma en que Dios le enseña a uno. Pero usted directamente le está sirviendo a Dios. Y eso es lo que decía Pablo, yo sé a quién le sirvo. Y la cuestión de Pablo fue una cosa tenaz. Esas golpizas, cárceles, hambre y todo, por amor al Señor y por amor a las almas. Amén. Entonces dice aquí, para que comáis y bebáis a mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Amén. Tenían que ser personas, y eso fue lo que ellos comenzaron a hacer después de la venida del Espíritu Santo. Personas que impartían justicia, que administraban la gloria de Dios, ministraban la palabra, trabajaban para el reino de Dios. Amén. Esto me hace acordar de cuando David fue y mandó a traer al hijo de Jonatán, ¿no? Aunque era parte de la familia de sus enemigos, por amor a Jonatán, hizo que este Mefiboset se sentara a la mesa y comiera con él. ¿Quién hace eso? Un corazón lleno de amor, ¿cierto? Esta es la palabra que Dios traía hoy, pero quiero enfatizar un poco en esto, ¿no? Lo que Dios quiere con nosotros es prepararnos para un reino. La gente busca reino terrenal. El Señor dice que no es terrenal, el reino de nosotros no es de este mundo. El reino de nosotros es con Él. Y Pablo decía en cierto lugar que lo que él ahora sufría en la carne, lo sufría en la fe del Hijo de Dios. Todo lo que pueda usted padecer en la carne, tenemos que sufrirlo en la fe. Entendiendo que Dios quiere darle la transformación. La Biblia dice que Cristo vino a salvar a la iglesia, amén, y a presentar delante de él una iglesia santa, sin mancha ni arruga. Y una de las formas que el Señor utiliza para que nosotros lleguemos a este reino es tener buenas obras.
La Biblia habla de las mujeres y dice, no se vista con oro, ni peinados ostentosos, ni vestidos finos, ni caros. Vístase con buenas obras. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y le quiero aconsejar ahorita, no se ponga a discutir de política, amén. Eso no llega a ningún lado. Pablo le dijo a Timoteo que no se envolvieran en esas charlas que no producían nada productivo, ¿cierto? Sino contiendas y divisiones. Hable del Señor, hable de la salvación de Dios. A eso nos ha llamado Dios. Una de las formas más efectivas de servirle a Dios es predicando la palabra. Amén. Estaba leyendo un poco sobre la predicación, sobre la evangelización, y es el servicio que Dios quiere de nosotros, ¿no? Muchas cosas Dios tiene que decir y necesita personas que pregonen, que prediquen, que hablen el reino de Dios. Amén. El reino puede durar otros 4 años en manos de otra persona y otros 4 en otra y otros 4 en otra. Cualquier cosa que uno de estos tipos haga puede llevar al país a un momento bien bueno, bien chévere, o a la perdición, pero un hombre sin Dios, ¿cuál sería la tendencia de su corazón? ¿Qué hace un hombre sin Dios? Uno ve las personalidades de estos candidatos y dice, no, pero ¿quién? ¿Quién tiene temor de Dios? ¿Quién ama a Dios? Más bien se han levantado gente que persigue la fe, ¿no? La libertad de culto. Yo le invito a que no ponga sus ojos tanto en estas personas, amén. Nuestro consuelo es saber que tenemos un reino. La Biblia dice que si este cuerpo mortal se desvaneciere y se desgastare, tenemos uno arriba en el cielo, un cuerpo glorificado, amén. Nuestro punto, nuestro futuro es ese reino que Dios nos da. Amén. Bueno, amado Dios, te bendecimos, Señor amado, en este día, Dios de gloria. Bendecimos tu nombre, te damos gracias. Señor bendito por la palabra que tú nos das. Señor, te pedimos que nos lleves a meditarla, Señor, a estudiarla, a aprender más de ti, Señor Jesús. A aceptar, Señor, ese trato que tú nos das, amado Dios. Tú no vienes a nosotros con fábulas, Señor. Tú vienes a nosotros con un reino, Señor. Con cosas majestuosas, Señor, con cosas maravillosas. Y cosas que no nos pueden robar, Señor. Aquí en la tierra, tal vez si tenemos dinero, no lo pueden robar. O se puede dañar, o tantas cosas como dice tu palabra, Señor. Pero el reino que tenemos arriba, Señor amado, es imperecedero, es eterno, Señor. Un reino, Señor amado, de majestad donde te vamos a tener a ti, Señor. Donde vamos a poder contemplarte, Señor. Ya no vas a ser lejano, Dios Santo. Ya no vamos a tener que acudir a ti, Señor amado, a través de otra persona, como a veces suele pasar en la tierra, Señor, sino que vamos a poder preguntarte a ti las cosas. Vamos a poder, Señor amado, descartar toda duda, Señor. Y seguramente así como tú, Señor amado, estuviste dispuesto a dar tu vida, Señor, también estarás dispuesto a enseñarnos todas las cosas, Señor. Aunque tu palabra dice que nos has dado el Espíritu que nos va a enseñar todas las cosas, Señor. Hoy lo pedimos, Señor amado. Pedimos el Espíritu en abundancia en nuestras vidas, Señor. Para toda cosa que hagamos, Señor amado, así sean personales, Señor. Que sea tu Espíritu dirigiéndonos, Señor, acercándonos al reino, ataviándonos, Señor amado, vistiéndonos para el encuentro contigo, Señor, así como Esther fue ataviada, perfumada, Señor amado, y tú la llevaste a gobernar junto a este rey, Señor amado. Y en cierta manera, Señor amado, le diste temor a este rey, Señor amado. Le diste a este hombre inteligencia de no destruir a tu pueblo, Señor, sino que se defendiera, Señor amado. Y a través de tu pueblo, Señor amado, quieres que todos te conozcan, Señor amado. Hoy bendecimos a tu iglesia, Señor amado. La bendecimos, Señor. Bendecimos también a Israel, Señor, porque tu palabra nos ordena que lo hagamos, Señor amado, que oremos por la paz de Israel, Señor amado. Y te pedimos, Señor, trae revelación, amado Dios. Este libro, Señor amado, que tú me permitiste leer, Señor, habla de un judío que no creía en nada y se involucró en todas las religiones que pudo encontrar, Señor amado, para encontrarte a ti. Pero se apareció un hombre tuyo, Señor amado, y le dijo que buscara a Cristo, que era el cumplimiento de todas las profecías, y que lo buscara en el Antiguo Testamento, que era lo que ellos autorizaban, los judíos, Señor amado. Y este pastor le dijo a este hombre que
orara y te pidiera a ti, Padre, que le mostraras, Señor amado, la salvación, que le mostraras al Mesías, Señor amado. Y cuenta esta historia que este hombre comenzó a leer el Antiguo Testamento porque creía que el Nuevo Testamento era arreglado por tus seguidores, Señor Jesús. Entonces este hombre comenzó a leer el Antiguo Testamento y comenzó a verte a ti, Señor. Comenzó a ver a Jesús en todas las profecías, en todas las eh, cosas que tú, Señor amado, habías anunciado desde la antigüedad que se cumplirían en Cristo, Señor. Y fue un hombre que te sirvió a ti, Señor amado. Pudo entender a través del Antiguo Testamento que tú eres el Mesías, que tú eres el ungido, el prometido, Señor, y que en ti se cumplen todas las profecías, Señor amado. Yo quiero orar de esta manera hoy, Señor amado, que mis hermanos, Señor, y yo tengamos el tiempo de leer la palabra y verte a ti, conocerte a ti, Señor amado. Entender quién eres tú, Señor, entender cuáles son los planes que tú tienes para nosotros, Señor. La palabra dice que son planes de bendición, Señor amado, pero a veces nos equivocamos pensando que es solo aquí en la tierra, Señor amado, y nos volvemos codiciosos de las cosas terrenales, Señor. Y tal vez hay muchas congregaciones que caen en esto, Señor, en este error de perseguir solo las riquezas terrenales, Señor. La palabra dice que donde está nuestro tesoro está nuestro corazón, Señor amado. Hoy te pedimos, Señor, revélanos más de ti, Jesús, y que tú conduzcas nuestro corazón, Señor amado, a ser esa esposa que tú deseas, Señor. Una esposa santa, sin manchas y sin arrugas, Señor amado. Una esposa ataviada, preparada para el servicio a ti, Señor amado. La palabra dice, Señor amado, que tú lavaste los pies de los discípulos enseñándoles humildad y servicio, Señor. Y también les ordenaste que fueran y sirvieran de la misma manera, Señor. Aquí estamos, amado Señor. Aquí estamos por tu llamado, por tu sacrificio, Señor amado. Yo te pido que pongas en el corazón de mis hermanos, Señor, el servirte a ti, Padre. Y tú nos enseñarás todas las cosas, Señor amado. Hoy te bendecimos y te damos gracias. Padre, y no dejamos de orar por nuestro país, Señor amado. Te pedimos, Señor, que seas tú el que pone, Señor amado, autoridades en este país. Y el que quita las que no convienen, Señor amado. Trae tu justicia, Señor amado, a este país, amado Dios. No permitas, como han orado tus siervos, que el destruidor de las naciones, Señor, el destructor de naciones pose sobre nuestro país, Señor. Pedimos libertad, Señor amado. Pedimos, Señor amado, que tú nos guardes, Señor. Hemos vivido muchos tiempos difíciles en este país, Señor. Tiempos de violencia, de narcotráfico, Señor amado, de masacre, Señor. No queremos esto para nuestro país. Queremos el conocimiento tuyo, Señor amado, la paz que tú traes, el futuro glorioso, Señor amado, visto aquí en Colombia, Señor. Y como hace tu oración, Señor amado, que venga tu reino, Señor amado, sobre este país, Señor. Venga tu reino y podamos hacer tu voluntad, así como se hace en el cielo, Señor bendito. Damos gracias, Padre, y presentamos delante de ti toda ofrenda, Señor, todo diezmo, Señor amado, toda dádiva, Señor amado, de un pueblo agradecido contigo, Señor, de un pueblo que reconoce, Señor amado, que tú eres Dios, Señor amado, y te pedimos que provea, Señor, para todas las necesidades de esta casa, Señor, abundantemente, Señor. Sabemos, como dice tu palabra, que tú eres el sacerdote, Señor amado. Tú eres el sumo sacerdote que presentas delante del Padre en la ofrenda por nuestro pecado, Señor, el sacrificio por nuestro pecado, Señor amado. Te bendecimos y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y te pedimos que sigas perfeccionando a tu iglesia, amado, en el nombre de Jesucristo. Guárdanos, Señor. Llévanos a nuestra casa con bien, Señor. Derrama tu bendición esta semana que comienza, Dios. Que seamos productivos para ti, Señor amado, y también de bendición para los hombres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues yo voy a orar, ya que tú me dices, no vamos a orar por Luisa porque ella ya sabe que tiene que estar buscando a Dios. Pero vamos a orar por el esposo, ¿no? Para que Dios tenga un encuentro con él. Bueno, amado Señor, oramos por el esposo de doña Luisa, ¿cómo se llama él? Señor amado, atendemos a esta petición de oración y te pedimos a ti que tengas misericordia de este hombre, Señor amado. Entendemos que tu palabra dice que lo más importante es la salvación de nuestra alma, Señor amado. Te pedimos extiende tu misericordia a este hombre, Señor amado, y revélate a él. Señor amado, como tú lo haces con todos los hombres, Señor. Tu palabra dice que delante de ti nadie va a tener una excusa, Señor amado, para no responder, Señor amado, al llamado de la salvación, Señor. Te pedimos acércate, Señor amado, a ese hombre, Señor, y hazte conocer.
Haz conocer tu plan de bendición, Señor, y en tu infinita misericordia te pedimos que lo perdones y lo sanes, Señor amado, y lo introduzcas al cuerpo de Cristo, que es tu deseo, Señor. Tu palabra dice que el deseo del Padre es que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Extiende tu mano preciosa y misericordiosa, Señor, y sana a este hombre. Y sánanos a nosotros también, amado Señor. Y te damos gracias por esto, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios los bendiga a todos. Nos vemos el próximo domingo. Amén.